Bueno, te voy a contar entonces a partir de este momento lo que no se vio de la entrevista con Alberto Fernández. ¿Me esperás un segundito? Y no lo voy a hacer para justificar nada, sino para enriquecer el trabajo periodístico. Repito, no para justificar nada, sino para enriquecer el trabajo periodístico. Tampoco te voy a contar cosas que vos no viste para taparle la boca a mi entrevistado después de que lo entrevisté. Eso es una actitud vengativa y en el periodismo no se hace. Sí voy a mostrarte los hechos y los datos para que no te quedes con la impresión de que en asuntos muy relevantes solo se trató ayer de una palabra contra la otra, de la palabra de Alberto Fernández contra la palabra de un periodista que lo entrevistaba. Y que te quedes con la impresión, que eso pasa a muchos, ¿no? Con tantas redes sociales, de que termina ganando el que habla o el que hablaba en voz alta. De hecho, si me preguntás por qué Alberto al final me dio el reportaje, más allá de honrar su palabra ante la promesa que hace tiempo me había dado, es porque evidentemente, y esto es una lectura personal, tiene la voluntad de cerrar la grieta. Hay que ver si puede. Tiene la voluntad de cerrar la grieta. Pero no perdamos más tiempo. Vamos a los hechos. La de ayer, para mí, no sé para Alberto Fernández, fue una entrevista muy difícil y muy estresante. Repito, difícil y estresante. Para mí. ¿Por qué? Yo te lo voy a confesar directamente, porque hasta último momento dudé que se concretara. Tenía muchas dudas, muchísimas dudas. Lo hablamos con Machiavelli, que está muy atento ahora acá también, cuando estamos allá en la cornisa. Es que hasta último momento Alberto Fernández quiso que fuera grabada o a través de un móvil. Yo estuve desde el viernes a primera hora, cuando me avisó su profesional asesor de prensa, hasta el sábado a las 10 de la noche, tratando de convencerlo para que viniera al piso. Le expliqué que la conversación grabada en una entrevista tan importante perdía relevancia. Esta es mi mirada, y que el delay del móvil, ¿sabes lo que es el delay, no? El tiempo que tarda en llegar en un diálogo a la distancia la señal. Podía generar ese delay muchas interrupciones y malentendidos. Espérame que Arielito está en este momento y quiero hablar con mis compañeros, que saben de lo que estoy hablando. ¿Estamos, Arielito? Gracias. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Una cosa es el estudio, el mano a mano, sí, la circunstancia, el clima que se genera, y otra cosa es una conexión. Esto más allá del clima. El delay es, para mí, perdón por el tecnicismo, el delay mata repregunta. Atenta contra la fluidez de la entrevista, claramente. Mata la repregunta, excepto que tengas un super equipo y que el entrevistado esté canchero a esperar la décima de segundo que tiene que esperar y que vos le digas. Bueno, el argumento de Alberto Fernández era lógico. Decía que estaba muy cansado y que no quería moverse de la casa. Obviamente que era lógico. Estuvo haciendo campaña todo el tiempo, viajó a Mendoza, yo lo entendía. A ver, no es que yo te tengo que explicar cada paso que doy en mi vida, no te lo tengo que explicar, ni justificar. Pero sí para que me conozcas más. Vos ya sabés que yo soy muy insistente, ¿no? Y que trato de argumentar en mi insistencia por qué creo una cosa o no otra. Bueno, al final convencí a Alberto Fernández, entendió mis razones y me visitó en el piso de la cornisa. Yo agradezco que lo haya comprendido y agradezco a su encargado de prensa que haya actuado de manera tan profesional. Agradezco que otras personas, a quien no quiero nombrar, pero sabe a quién me estoy refiriendo, también me haya ayudado en esto. Porque si este reportaje cara a cara terminó generando tantas reacciones, interpretaciones, sobreinterpretaciones, elogios desmedidos y críticas infundadas, ¿te imaginas lo que hubiera sido un móvil en semejante contexto? ¿Te imaginas? Ya está acá Andrés Malamud, con él voy a hablar dentro de un ratito sobre cuestiones políticas y sobre esta entrevista también. Ya está Marina del Poyeto. Marina, gracias por venir, vamos a hablar de economía, porque Alberto Fernández también habló de economía. Por casualidad, Marina,
¿Pudiste ver algunas de las cosas que dijo Alberto Fernández? Te voy a preparar un compacto. Leí el... Sí. Sí. No sé si vos la viste. Por partes, en vivo, completo o incompleta. Sí creo que quizá el resultado de la entrevista pudo haber aclarado, y a mí esto sí que me importa, la confusión que tuvieron quienes desde el lunes 12 de agosto interpretaron, a mi entender, rápidamente, para no decir caprichosamente, que los traicioné solo porque critiqué al presidente Macri después de su equivocada reacción post-derrota. Quizá ayer a la noche se hayan terminado de convencer de una cosa muy sencillita. Yo sé que es difícil de entender en el medio de este lío, pero es muy sencilla. Yo soy un periodista, no un militante. Soy un periodista, no un militante. Militante y periodista no van. No. Son dos cosas distintas. Quizá muchos hayan confundido nuestras innumerables investigaciones sobre la corrupción kirchnerista, que las hicimos y la vamos a seguir haciendo, hayan confundido eso con una adhesión incondicional al oficialismo. Pero tengo que decirte algo a vos que estás del otro lado sin que te enojes. Los periodistas nos diferenciamos de los militantes por nuestra capacidad de analizar y criticar a los dirigentes y a las instituciones. No importa la fuerza política que pertenezcan. Más allá de que tengamos nuestras convicciones, y las tenemos. Espero que se haya entendido lo que acabo de decir. También deduzco que no les gustó que haya visitado la oficina de Alberto Fernández el miércoles 14 de agosto pasado. Mirá todo lo que tengo que explicar, Marina. ¿Viste? Pero en Argentina tenés que explicar todo. Me dicen, no explique. No, yo quiero explicar. No hay problema. No tengo nada que ocultar. Pero su enojo también demostraría, en algunas personas, que no terminan de entender cómo funciona el periodismo. Ahora ya lo saben. Ya saben que fui a la oficina de Alberto Fernández para pedirle una entrevista. Ahora habrán confirmado también que la entrevista que se emitió ayer le permitió a miles y millones de argentinos saber un poco más sobre el candidato que obtuvo más votos en las últimas PASO. ¿Por qué? ¿Porque yo soy Superman? No, porque le hice una entrevista profesional. Y hasta sus silencios fueron interpretados. Hasta lo que no dijo, sobre todo lo que no dijo en materia económica, ¿no? Fue interpretado. Sobre la entrevista de ayer tengo varias cosas para decirte que vos no viste. La primera, me quedé con 4 preguntas claves sin formular. Perdón, y esto no es una trampa, ¿eh? Te lo quiero compartir con vos. Y digo, no es responsabilidad del entrevistado, es una responsabilidad mía que no llegué a hacerlas. ¿Por qué? Fue debido a la falta de tiempo. A pesar de que el reportaje duró, hoy lo estamos contando la producción. 62 minutos. 62 minutos, derecho viejo. Reportaje largo, ¿no? Sí. Exactamente 62 minutos ininterrumpidos. ¿Y cuáles fueron las preguntas que me olvidé? Tengo el cuestionario completo. Una tiene que ver con el procesamiento de Cristina Fernández como acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa denominada Cuadernos de la Corrupción. Seguramente lo sabes, porque yo empecé el reportaje advirtiéndole que le iba a hacer ese tipo de preguntas. La segunda pregunta que no le hice, y era clave, y no tuve tiempo, era si para aumentar la recaudación iba a subir las retenciones a los productos del campo. Punto. La respuesta es clave. No sé si la pregunta, la respuesta es clave, ¿no? ¿Vos la sabés, Marina? Las retenciones hoy se están licuando. O sea, sacando la soja, el resto de los productos tienen una retención que es un monto fijo en pesos. Sí, hoy. ¿Pero vos sabés lo que va a hacer Alberto Fernández? Aparte, no, ese monto fijo en pesos se puso cuando el dólar valía 40. Hoy vale 55. ¿Y? Y la alícuota pasó del 10% al 7,5%. Con lo cual te diría que es correcto desde el punto de vista de la praxis de la política económica recomponer la alícuota en un contexto de desfinanciamiento fiscal. ¿Pero qué hubiese pasado si diría yo voy a subir las retenciones? Está en campaña, o sea, estás todavía en una campaña. O sea, es una situación muy anómala. Tenés un presidente en funciones que quedó muy debilitado después de la elección y tenés un candidato con votos suficientes para ganar en octubre, pero no, falta mucho todavía hasta octubre. Entiendo.
La tercera pregunta que no le hice, ¿cómo sería su convivencia con dirigentes tan ideologizados como Eve Bonafini, Carlos Zanini, Andrés Larroque? Tenía todos los ejemplos, entre otros. Y la última, si se arrepentía o no de las fortísimas críticas que le había hecho Cristina. No le iba a poner todos los videos, pero tenía la pregunta general. ¿Cómo preparé la entrevista? Tomé la decisión, aconsejado por un productor ejecutivo de mucha experiencia, de anunciarle, ni bien empezamos, que las preguntas sobre los casos de corrupción K se las haría al final para no quedar empantanados en una conversación de sordos. Voy de nuevo a mis colegas. Correcto, ¿no? Y si van a trabarse, ¿no? Es una estrategia correcta. Empezamos la entrevista y yo empiezo a plantearle el tema de los juicios y no íbamos a salir de ahí. De hecho, cuando empecé a preguntarle cuestiones sobre la justicia, íbamos y veníamos, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Empecé con una pregunta compleja, pero para mí relevante, cuyo objetivo era saber cuál era su verdadero plan económico. Después les vamos a poner en el compacto. Pero la pregunta textual fue, ¿me podría dar 2 o 3 o 4 medidas concretas, instrumentales, específicas, para saber cómo va a bajar la inflación, mantener el tipo de cambio al mismo tiempo, generar empleo formal, bajar los impuestos y bajar la pobreza sin aumentar el déficit? ¿Por qué te reís, Marina? Mandrake. No, bueno, pero uno, con todo respeto, yo lo escucho a Labaña y dice, y vamos a crecer y vamos a bajar los impuestos, y más o menos en campaña no se puede todo junto, ¿no? Y es difícil. Bueno, por eso yo le pedía medidas concretas. Pero Alberto Fernández no respondió en concreto sobre ninguna medida. Andrés Malabud, buenas noches. Vos sos politólogo, pero entendés un poquito de economía, ¿no? De política tampoco tanto. No, bueno. Una no respuesta es una respuesta también, ¿no? ¿En campaña o no? Los silencios pesan, pero menos que las palabras. Estuve tentando remarcar la idea de que no me había respondido ninguna de esas preguntas relevantes, porque eso es otra técnica periodística. Yo le pregunto a Machiavelli, que me entrevistó, Hugo, ¿hiciste esto? ¿No hiciste tal cosa? Bueno, me la tira al córner. Facundo, ¿hiciste esto? ¿No? Me la tira al córner, como decimos. Entonces digo, bueno, no me estás contestando la pregunta, Facundo, y ponerlo en evidencia. Es decir, dejarlo sentado ante él y la audiencia. Pero de inmediato desistí porque a esta altura Alberto Fernández ya parecía bastante incómodo y empezaba a quejarse de lo que entendía como mis constantes interrupciones. Que la tengo, yo tengo como un karma, ¿no? De que interrumpo a todo el mundo. A veces me levanto a la mañana y me interrumpo a mí mismo. También es cierto que Alberto Fernández responde de una manera clara, aunque controvertía muchas preguntas, como su caracterización de que Venezuela no es una dictadura, ahora lo vamos a discutir, sino un gobierno elegido de manera democrática con desviaciones autoritarias. O su convicción, y lo vamos a discutir con Natalia Bolosín, buenas noches, de que Lázaro Báez, Julio De Vido, Cristóbal López y Fabián de Sousa debían recuperar su libertad más allá de la situación procesal. Yo debo remarcar aquí que Fernández, en vez de decir qué solución económica tomaría ante cada situación compleja, eligió evitar la respuesta. Echarle la culpa, como lo hizo, toda la culpa al actual presidente. ¿Y qué es lo que pienso sobre su no respuesta? ¿Qué es lo que pienso sobre su falta de plan explícito, de propuestas o de nombres en su gabinete? Que los tiene que dar a conocer cuanto antes, porque entonces no hará más que agregar incertidumbre. Tiene que decirle a los votantes cómo, con quiénes y de qué manera va a hacer lo que piensa hacer. Y esto a favor de más certidumbre, ¿eh? Esta es mi opinión. Yo sé que la mayoría de la gente no piensa así. Tiene que decir qué es lo que va a hacer. No quiere decir quién será su ministro o o el jefe de, no sé, el ministro del Interior. Bueno, pero tiene que decir qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Porque más allá de que el mismo Alberto Fernández, o que él mismo tenga un deseo de su mirada política y económica, existe el temor fundado de que tanto Cristina como su hijo Máximo Kirchner y el ex ministro Axel Kicillof plantean una economía mucho más cerrada, intervencionista, contestataria, te diría, radical. Existe ese temor, Marina, ¿no? No es un temor mío solamente, ¿no? Existe ese temor, dicho, en los mercados y en parte de la sociedad, ¿o no? Sí, definitivamente la campaña fue una campaña, digamos, una polarización extrema
y el mercado tenía una visión que quedó demostrada binaria entre ambas opciones. Definitivamente sí, mi sensación es que, bueno, falta mucho hasta el cambio de gobierno. Creo que sin dólares la posibilidad de girar hacia el populismo no está. El populismo agradable, si querés, es con dólares. Sin dólares se torna muy desagradable. Y mi sensación es que ese giro va a estar, pero ese giro va a estar recién después de que sea electo, digamos, no antes. ¿Andrés? Populismo sin plata es autoritarismo. Después me vas a ayudar a diferenciar autoritarismo, totalismo y dictadura. Con gusto. Por Venezuela, te digo, entre otras cosas. Me imaginé. Bueno, yo creo que una política económica sin certidumbre le haría muy mal al país. ¿Y por qué? Por el nivel de incertidumbre que hay. También porque el mismo temor creo que existe en materia judicial, lo que vamos a hablar con Natalia. Hay como una idea, recién Natalia, yo tomé su libro que recomiendo. ¿Me recordás el título? La máquina de la corrupción. Y me estaba releyendo. ¿Lo tenés por ahí lo que me estabas releyendo? Porque yo lo había subrayado en su momento. Le dije, Natalia, vos dijiste esto mucho antes de las elecciones. ¿Me lo lees, por favor? El sistema penal es bastante astuto en la lectura del escenario político, lo que por supuesto incluye garantizarse impunidad para su propia corrupción. Si quieren saber qué pasará en una elección, antes de revisar encuestas, fíjense qué hacen los jueces y fiscales con las causas de corrupción. Es cierto lo que dicen la mayoría de los medios. Tuvimos algunos cruces con Alberto Fernández. Yo quiero decir, para que nadie se preocupe, a favor de Alberto y también mío, que a él no le asustan los cruces. A mí tampoco. Yo vengo de una generación donde nos pasábamos discutiendo de política de manera vehemente todo el tiempo y por eso no nos dejamos de hablar. Yo, por ejemplo, a las chicanas, viste que un poquito chicaneó, yo no las tomo como una falta de respeto, sino como una manera de vincularse en el calor de una conversación tensa como debe ser cualquier reportaje. Sin embargo, las diferencias en dos momentos diferentes fueron alrededor de hechos comprobados, y esto sí lo quiero aclarar. Una fue cuando le mencioné que el INDEC había empezado a manipular las estadísticas en enero de 2007, cuando él todavía era jefe de gabinete de Néstor. ¿Me esperás un segundito? Él asumió en 2003 y se fue con Cristina en julio de 2008. De manera que cuando empezaron a manipular las cifras del INDEC, él era el jefe de gabinete. Y yo se lo planteé de manera elegante y amable en una pregunta. Así, y él me respondió así. Dale. Perdón que lo interrumpa. La manipulación de los índices de inflación. Pero a ver, ordenemos. La manipulación de los índices, en todo caso, es un efecto de la política económica. Pero no es la causa de los problemas de la política. Esto es como tirar el termómetro porque tengo fiebre. No. Si quiere, tírelo al termómetro. Pero la verdad es que la política económica es otra cosa. Peleó con eso dentro del gobierno, pero mientras usted estaba en el gobierno, se había empezado a manipular en enero de 2007. No es verdad. Bueno, yo tengo las estadísticas. Bueno, las leyó mal, Luis, las leyó muchos años mal. Empiece a leerlas bien. Bueno, dejemos lado las chicanas. Vamos a los hechos. En enero de 2007 echaron a Graciela Bevacqua, directora del IPC, Índice de Precio al Consumidor. Enero de 2007. ¿Vos te acordás, Marina? Sí, fue así. Bueno. Enero de 2007, jefe de gabinete Alberto Fernández. Ella declaró ante la justicia que lo hicieron para falsear los números de la inflación. De inmediato ingresó Beatriz Paglieri, una empleada puesta por Guillermo Patota Moreno. ¿Podemos mostrar los artículos oficiales donde se muestra el desplazamiento de Graciela Bevacqua y la designación de Beatriz Paglieri? Ahí está, es muy chiquito, ¿no? Ahí está. Lo firman Alberto Fernández y Felisa Micheli. Los que quieran, después se lo enviamos, no sé, a través de un WhatsApp, o por ahí no se ve ahí. No estamos mintiendo, es así. Llevan la firma de la ministra de Economía en ese momento, Felisa Micheli, y de Alberto Fernández. Esperamos un segundito, ¿qué es de la vida de Felisa Micheli? Lo desconozco, sinceramente. ¿Procesada? Pero a nivel judicial estaba involucrada en la causa de la famosa bolsa en el despacho.
Sí. No está inhabilitada para ejercer cargos públicos, ¿no? No sé, Natalia. no recuerdo. No No, recuerdo. que yo recuerde, no. No sé Bueno. si no tuvo un juicio abreviado, puede ser. Sí. Pero bueno, de nuevo, INDEC. Alberto diciéndome sus estadísticas están mal. En julio de 2007, Alberto era jefe de gabinete, Cynthia Poc, encargada de la encuesta permanente de hogares, se niega a calcular la pobreza, aduciendo que uno de los insumos más importantes para medir la pobreza, la canasta básica de alimentos, está falseado. No es que lo estoy inventando, ahora les muestro los artículos de la época. ¿Y qué pasó después que Cynthia Poc dijo eso? ¿Recuerdan? La desplazaron también. Fue despedida por Guillermo Patota Moreno. Y Alberto Fernández era el jefe de gabinete. A ver, ¿tenemos algunos artículos de la época? Póneme, por favor. Esa es Cynthia Poc, ¿no? 11 de julio 2007. No seré cómplice de algo que no es nada claro y está en la justicia. Cynthia Poc. ¿Hay algún otro artículo? INDEC declaró una de las funcionarias despedidas. ¿Y en este caso quién era? Trabucchi, otra de las que decía que habían falseado los datos. Y este es el tercero. El INDEC en estado de alerta. Trabajadores de organismos realizaron una nueva protesta. Desde ATE reiteraron que denunciarán cualquier manipulación de la inflación de enero que se conocerá el lunes. Es 2 de febrero del año 2007. Las estadísticas las tenía bien Alberto Fernández. Otro dato contundente. La inflación del INDEC en 2007 dio 8,5. ¿Y saben cuál fue la inflación real? La del promedio de las consultoras. ¿Te acordás más o menos, no? Estaba en la zona del 20. 14,8. 2007. Sí, el promedio. El promedio. Bueno, quizá me estoy equivocando yo, pero mejor equivocarme a favor, para que no... Ya en mayo de 2008, 2 meses antes de su renuncia, Alberto Fernández presentó él en el Sheraton Pilar una reformulación del cálculo del índice de precios del consumidor, junto a Paglieri y toda la intervención. Deben estar esas notas de la época. Pero yo te lo muestro para aportar más verdad a la confusión. De manera que una cosa son las chicanas y otra cosa, la realidad. Siento que después de un año de discusión estamos poniendo las cosas en orden y quiero decir que en materia de innovación fuimos conservadores, etcétera, etcétera. Fernanda valora la reforma del INDEC. Bueno, perfecto. Yo las estadísticas las tenía bien. Ahora, nobleza obliga. Me consta que Alberto Fernández se fue del gobierno porque Cristina ignoró su pedido de que despidiera a Julio De Vido y también a Guillermo Moreno. Pero él estuvo ahí. No fue ajeno. Y yo no lo inventé. Y tengo las estadísticas bien. Segundo hecho. Su intento de corregirme sobre la admisión de Antonini Wilson de que la plata de la valija que le encontraron, ¿te acordás, no? Telpug, etcétera, etcétera, era para la campaña del Frente para la Victoria. Primero mirá el video de la entrevista. Usted me dijo a mí que cuando ganara Cristina Fernández de Kirchner, esto iba a ser Alemania y Cristina iba a ser... Eso no lo dije yo, lo dijo Merkel. Cristina, pero yo también lo creí. Bueno, lo creyó. Y la primera decisión que tomó Cristina, se lo digo, mire, se lo digo tranquilo, sinceramente, la primera decisión que tomó Cristina fue acusar de ser un miembro de la CIA, Antonini Wilson. Sí, fue un error eso. Claro, que está probado que recibía dinero de Venezuela para la campaña, un acto de corrupción. No, no está probado eso. No está probado eso. Pero yo tengo las... No, bueno, eso es porque durante muchos años le faltó información, No, Luis. no, Sí, no, Luis. tengo la información. No, Luis, no. Ya anoté 2 cosas para No, después... Luis, no, Luis, para después le quiere- ahora, espere, déjeme terminar porque si no... a ver, le voy a Usted contar me lo de dijo, Antonini. Le voy a usted contar lo me- de Antonini porque si no Sí. se va a pasar y no quiero tampoco Sí. dejarlo pasar por alto. Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que ese dinero, que Antonini Wilson al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de 8 viajes previos donde Antonini Wilson hacía lo mismo, y yo tengo la certeza de que era plata de la corrupción venezolana que iba a ser depositada a Uruguay, que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal. Perdón, usted tiene la certeza, eso no dice el expediente, ¿eh? No, el expediente no dice nada tampoco de lo que usted dice. El expediente... Ocurrió
Pero y esto le aclaro que lo sé porque en su momento hablé con Shannon, que era el responsable para América Latina de Condoleezza Rice. ¿Qué ocurrió? Esto la gente no lo entiende mucho. Que en Miami, en la Florida, los fiscales se eligen por el voto popular. Y había un fiscal que estaba en campaña. Y para conseguir el voto venezolano hizo un acuerdo con Anthony Wilson, donde él decía que esa plata era para la campaña, a cambio de que Anthony Wilson no siguiera siendo acusado por el fiscal. Bueno, yo ahora te voy a mostrar... Mirá que no te creas que yo tengo toda la razón, ¿eh? Que lo pongo porque yo creo que tengo toda la razón, ¿eh? Lo pongo porque lo discutimos. Lo que te voy a mostrar ahora es la transcripción de declaraciones de Antonini Wilson diciendo que la plata que él tenía era para la campaña. Hice una entrevista con CNN y obviamente rebotó en todo el mundo, ¿eh? Era para la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo Antonini Wilson, ¿eh? Pero yo insistía con que esa declaración podía estar en el expediente, o quizá era una hipótesis del expediente. Yo le pedí a Cecilia Devana que revisara el expediente y que hablara con todos los jueces y los fiscales en ese momento. La verdad que no sé, porque no terminé de preguntarte cómo terminó esto. A ver, decime cuál es la verdad o los hechos que vos recogiste. Dale, Cecilia, ahora. Mira, Luis, te cuento. Esta declaración que vos decís bien ocurrió en el 2008 y lo dijo a los medios. La realidad es que Antonini Wilson, acá en la Argentina, no declaró nunca. Hace poco se reiteró el pedido de extradición y las circulares rojas que tiene en Interpol. A ver, en la causa lo que hay 10 personas procesadas que van camino al juicio oral y público. Se está trabajando en la elevación. Entre los acusados está De Vido, Echegaray y Claudio Berti. Claudio Berti, que te doy un detalle, Luis. Pero perdón, ¿por qué están acusados De Vido, Echegaray y Claudio Berti? Lo entiendo, no estaba en el avión. Estaba en el avión. ¿Pero por qué están acusados De Vido, Echegaray y otros? Bueno, para la justicia hay elementos en estos momentos, digamos, que creen que, bueno, sabían de las maniobras, estaban al tanto de lo que sucedió. Lo que la justicia no tiene pruebas es hacia dónde iba el destino de la plata, a dónde iba. Barajaron distintas hipótesis, sí, barajaron la posibilidad, y es una de las que se contempla en el procesamiento y en la confirmación del procesamiento, que podía ir a la campaña política, pero es una de las hipótesis que se barajó. O sea, esa hipótesis figuró en el expediente. Figuró como una de las hipótesis de investigación, sí. También estuvo la de Uruguay, que el destino final podía ser Uruguay, pero se diluyó también. O sea, barajaron incluso hasta que la plata podía ser de Antonini Wilson y hasta quería impresionar a alguna de las pasajeras del avión con esta valija. O sea, la justicia no descartó nada. Bueno, lo cierto es que, perdón, Cecilia. No, lo cierto es que no tienen probado el destino del dinero, y los alcances de la justicia en lo penal económico, que es la que intervino en este caso, se focalizó, digamos, en el lavado y en el otro delito, perdón, que es contrabando. Bueno, si hubiera habido algún testimonio que daba cuenta de cuál era el destino final del dinero, bueno, se habría extraído testimonio y enviado a la justicia federal. Bueno, a ver, ¿qué dicen los hechos? Yo me basé en las declaraciones de Antonini Wilson, que evidentemente no estaban en el expediente argentino hasta donde nosotros sospechamos. Esto implica, no que yo tenga razón, que yo cité una fuente pensando que estaba en la declaración final. Y luego está la versión de Alberto Fernández, que podría ser verdad, pero que tampoco está en ningún expediente. No, de hecho, cuando uno consulta con las fuentes judiciales te dicen que en algún momento se estudió esa posibilidad, pero después no hubo pruebas. Tampoco hubo pruebas, como decían, bueno, que había más valijas o que habrían venido en algún momento más valijas. Perdón, la justicia se encontró con una limitación, que es que la PCA, cuando abre la valija... ¿La PCA qué es? La Policía de Seguridad Aeronáutica, perdón. Corta, digamos, lo que podía haber sido la maniobra y ya no pudieron reconstruir a dónde podía haber ido ese dinero. Te agrego un dato. El juez Yadarola, que interviene en esta causa, investiga este viaje como una trama de viajes del dinero que venía de PDVSA a la Argentina. Dinero que formaba parte de un entramado de corrupción entre Venezuela y sector de... ¿Qué quiero decir? Yo no niego que Alberto Fernández pueda tener razón. No niego. Lo que yo dije fue repetir las declaraciones de Antonini Wilson, que se supone que está involucrado en el tema. Yo no sé, en este caso chequeado, qué va a hacer, pero yo
Admito que pensé que estaba en el expediente. Y aparentemente no estaba en el expediente. Mejor dicho, estaba como una hipótesis. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que pasa es que por ahí esto ayuda. Digamos, es irrelevante a dónde iba el dinero para la justicia en lo penal Yo económico. también lo En creo. el caso de los delitos de lavado de dinero, digamos, lo relevante no es a dónde iba. En todo caso, de lo que se trata es ¿Qué de que haces con hay esa dinero que plata? tiene un origen presuntamente ilícito y que estás Claro. intentando darle una apariencia de legalidad. Si venía de la corrupción, venía de la trata de personas, del narcotráfico, del terrorismo, iba a Uruguay o iba a la campaña, es irrelevante. Interesa poco. Lo que sí, Importante dale. este dato, el dinero fue decomisado hace poco tiempo y fue a 2 centros de primera infancia. Uno no verá que ya está inaugurado y otro que va a ser inaugurado un poco tiempo más en Tucumán. ¿Cuánto decomisaron en total? ¿800.000? Casi, Porque sí, casi decía, 800. cité a Antonini Wilson, que este es el... Y esto está bueno, Andrés. Porque yo le decía, ¿se acuerda, Alberto? ¿Te acordás, Alberto, que nos conocemos hace tantos años? Que vos me habías dicho que ahora que viniese Cristina, que yo me la acuerdo como si fuese hoy. Y esto es política pura. Néstor Kirchner, según Alberto, había entrado a la Argentina con un hacha, como un bombero con un hacha, ¿no? Hablando de economía, con un bombero con un hacha y empezó, con el hacha, rompió toda la casa. Salvó a las familias, esa era la figura que hacía, mirá qué interesante, salvó a todas las familias, salvó a los bebés, pero entró con el hacha. Y una vez que ya había entrado con el hacha, la gente dijo, pero me rompiste toda la casa, ya sé que me lavaste, pero me rompiste toda la casa, Néstor. Ahora quédense tranquilos, que va a venir Cristina Fernández de Kirchner, que es Merkel, y la democracia se va a engalanar y los sistemas y las instituciones. Y eso no sucedió. No sucedió. Ni con la economía, ni con la política, ¿no? Pero ahora hablemos de política, porque esto sí es importante. Yo le pregunté a Alberto sobre Venezuela y le pregunté concretamente por qué no definía a Venezuela como una dictadura. ¿Tenés ese cortecito? Dale. Las dictaduras suelen tener un origen no democrático. Sí. Y no es el caso de Venezuela. Ahora, muchas veces las democracias, por abusos de quien gobierna, se convierten en autoritarismos. Un autoritarismo... Que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela. Sí. Bueno, esto generó una reacción de los venezolanos en la Argentina. Tienen abiertos todos los micrófonos. Si hablan, se escucha todo. Generó cierta conmoción. Y además, mientras estábamos haciendo el programa, nuestro colega y amigo Miguel Guñaski escribió lo siguiente. Míralo. El de Venezuela es un gobierno totalitario, no autoritario. El totalitarismo es la fase superior y sangrienta del autoritarismo. Ciertos totalitarismos se originan en los votos, pero distorsionan su origen legítimo hacia la represión y hacia la corrupción masiva. Yo después de leer esto, lo llamé hoy por la radio, en el programa de la tarde de CNN Radio, a Miguel Guñaski. Unos segundos de ese audio para después conversar con Andrés Malamud. Dale. El totalitarismo es la fase sangrienta del autoritarismo. Digámoslo de este modo, para ponerlo en ejemplos radiofónicos. El primer gobierno de Chávez, el segundo gobierno de Chávez fue autoritario. El gobierno de Cristina tuvo sesgos autoritarios, pero efectivamente funcionaban las instituciones. El gobierno de Maduro es totalitario, es decir, parapoliciales en la calle, paramilitares, te van a buscar a tu casa, te balean, 5.000, 6.000 ejecuciones extrajudiciales. Es una fase superior en donde te matan. No es que te escrachan solamente desde 6, 7, 8. Te matan, te torturan, te desaparecen. Sin lugar a dudas es una dictadura. Empezó con votos con Chávez, termina con Maduro. Bueno, un tuit de los venezolanos residentes acá y de muchos venezolanos explicándole al señor Alberto. ¿Cuál era el hashtag? Señor Alberto, le cuento que en Venezuela han ocurrido 7.000 asesinatos en menos de 2 años, escribe Osvaldo Avendario, denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de los cuales 5.287 han sido ejecuciones extrajudiciales a mano de la fuerza represoria del régimen. ¿Le parece que no es una dictadura? Andrés Malamud, lo de Venezuela, eso no es una dictadura. Una dictadura es un gobierno de una persona o grupo de personas por encima de la ley. Y Maduro y su clac están por encima de la ley. No es muy complicado. Es una dictadura.
La cuestión es que Alberto dijo que sí, dijo que no, porque dijo que era un régimen autoritario, pero no era una dictadura. Es como decir, tengo panza, pero no tengo barriga. Usó sinónimos, afirmó uno y negó el otro. Es un juego político porque él tiene dentro de su grupo político gente que no está tan en contra de lo que pasa en Venezuela. Y entonces hace equilibrio. Pero él dijo las dos cosas, una y la otra. ¿Cuál es la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo? O un gobierno autoritario y totalitario. Si me podés dar con ejemplos. 3 regímenes típicos: democracia, autoritarismo, totalitarismo. La democracia creemos que sabemos lo que es. La diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo es que el totalitarismo es mucho más violento. No entiende que haya una división entre sociedad y Estado. El totalitario está todo englobado, mientras que el autoritarismo separa. Y por lo tanto el totalitarismo es movilizador, nada queda fuera. Mientras que el autoritarismo sugiere que la gente no se meta. El autoritarismo te mata o te tortura, menos que el totalitarismo, y te pide que no te metas, que algo habrán hecho. Es lo que tuvimos acá. Lo que hay en Venezuela en este momento es parecido a lo que tuvimos acá. No hay mucha diferencia entre Maduro y Videla. Hay mucha diferencia entre Maduro y Hitler. Por eso Venezuela no es un régimen totalitario. Vos decís que no hay diferencia entre Maduro y Videla. La diferencia es el origen del poder. El origen y el ejercicio. Lo que importa es el ejercicio. Puede llegar por elecciones o puede llegar por un golpe de Estado. Pero si una vez que está en el poder se pone por encima de la ley y te mata, no es una democracia. ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Vos crees que Cristina en algún momento, el gobierno de Cristina, tuvo rasgos no digo que fue autoritario, ¿tuvo rasgos autoritarios? Como soy politólogo y no psicólogo, no estoy en condiciones de responder a eso. Yo creo que Macri, si hubiera podido meter jueces en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema por la ventana, lo hubiera hecho. Trató y no pudo. Macri. Y Cristina también trató y no pudo. Por lo tanto, no importan los rasgos, no importa la personalidad. La democracia y el autoritarismo son regímenes políticos, conjunto de reglas. Y si las reglas te impiden ser autoritario, lo que importa son las reglas, no tus pulsiones. Y vos me dijiste que, ¿cómo fue que dijiste? Dijo gordo pero panza y no barriga. ¿Me podías desarrollar las razones profundas de por qué lo haces? A ver, yo primero, de nuevo, te aclaro, y es una percepción, tampoco soy psicólogo. Yo no lo veo a Alberto Fernández pensando como Maduro. Me parece que es otra cosa Alberto Fernández, que Maduro no es. Eso está claro, ¿no? Para mí está claro, pero lo que importa son las reglas. ¿Pueden las reglas resistir a un capricho autoritario? En Argentina la prueba es que sí. Ni Cristina ni Macri consiguieron hacer sus peores deseos. El sistema los paró, la sociedad los paró. La democracia argentina es muy fuerte, aunque no nos demos cuenta. ¿Quiere decir que vos sos optimista? Siempre, aunque a veces me equivoque. Ajá. No, sos optimista en tanto a las dudas que se plantean. Yo ahora voy a presentar un compacto político que está muy bien hecho de la entrevista. Pero las dudas que se plantean por la tensión natural, ideológica que hay en el frente de todos. Soy optimista en Argentina, soy pesimista en Venezuela. En Venezuela todo va a empeorar. En Argentina no necesariamente. Y empeorar, en todo caso, en Argentina no significa salir de la democracia. Significa más problemas económicos. Procesados mal por la democracia, pero sin salir de la democracia. ¿Vemos el compacto político de la entrevista con Alberto? Está muy bien cortada y muy bien editada. Míralo. ¿No tenemos derecho nosotros los argentinos? Yo no me voy a poner en saber qué, sí, tienen derecho a saber todo lo que quieran saber. Claro. Pero lo que yo tengo derecho es armar el gabinete cuando yo sea presidente, no ahora. Pues si yo armo el gabinete ahora, Luis, armo el gabinete con mis amigos. Si lo hago cuando gane, seguramente podré elegir a quien quiera. ¿Cuál es la diferencia entre...? La diferencia entre ganar y ser presidente y no ser presidente, esa la diferencia. No, pero ¿por qué lo va a armar con sus amigos si usted tiene...? Porque no todos está todo. Hay mucha gente que está esperando ver quién es el presidente. No es verdad eso. Hay una Argentina... Muchos se preguntan, ¿pero por qué hay muchos empresarios que estaban con Macri y hablan con Alberto Fernández? Porque vieron el resultado, simplemente. Bueno, entre otras cosas porque la candidata no es Cristina. Pues si Cristina fuera candidata, tal vez otro sería la mirada. Pero acá lo que resolvimos entre todos es que sea el candidato yo, a partir de una idea de Cristina y de una propuesta de Cristina. Porque Cristina ese día de mayo, creo que fue el 18 de mayo, cuando dio a conocer su idea, pudo haber sido que nadie lo hubiera aceptado y que todos lo hubieran rechazado. Pero la aceptó la mitad de la Argentina. No, entonces lo que digo... Los votos no los discuto. Lo que digo es que... Ahora, Alberto, ella viene en su fórmula como candidata a vicepresidenta. Sí, y claro. Y yo
Así, Porque somos de un nuevo frente, voy a ser somos un sincero, espacio, sí. sincero y voy a ser respetuoso y firme. Así como yo de ninguna manera, por lo que lo conozco y porque lo he conocido, creo que usted puede hacer el chirolita de nadie. Pero ya pasaron meses diciendo esto. Miren, yo el viernes... No, yo no lo dije. No usted. No, está bien. Usted. Ahora, pero el viernes anterior... Después me deja terminar a mí, así termino el razonamiento. Termine porque si no hago la Bueno, tampoco la veo a Cristina diciendo yo voy a tener un papel decorativo pero que no voy a influir. No va a tener un papel decorativo. ¿No? ¿Quién dijo que va a tener? Yo no creo, ni por casualidad, tenerla a Cristina como un decorado sería un delirio de mi parte. Claro que no. ¿Y qué lugar va a tener como El vicepresidenta? de vicepresidenta. ¿Y Pero, a ver, Luis. hubo vicepresidente como Cobos. Vamos vicepresidente como Gabriela Michetti. No, va a ser vicepresidenta como Cristina. Y yo voy a ser presidente como Alberto. ¿Cómo será una vicepresidenta como Cristina? Yo sé que puede ser una pregunta apasionante para analizar la política. Pero genera dudas. ¿Cómo podría ser una vicepresidenta como Cristina, Andrés? No hay antecedentes. Lo que sabemos es que en Brasil los vicepresidentes vienen con serrucho. En 120 años, 8 vicepresidentes se tornaron presidentes. En Argentina vienen con renuncia. Es mucho más frecuente que los vicepresidentes renuncien que se tornen presidentes. ¿Qué tomás para decir eso casi como una dinámica propia? Contás. Contame. Cacho Álvarez, Dualde, sí. Gómez en el caso de Frondizi. Muchas veces hubo transiciones interrumpidas precisamente porque ante la renuncia del presidente no había renunció? No, Cobos no renunció. Cobos no. Bueno, no renunció institucionalmente. No, políticamente Cobos sí renunció. No. ¿Qué hizo Cobos? Para eso lo traemos a Andrés. El voto no positivo hizo. Ya tengo una confusión. ¿Qué hizo Cobos? Un voto extraño. Como presidente del Senado, que es el cargo que ocupa el vicepresidente, votó en contra de una decisión del gobierno y fue ostracizado. Pero no renunció ni lo echaron. ¿Fue qué? Ostracizado, lo mandaron a Siberia. Vos, miren, lo que es la historia, y yo soy una persona grande, ¿no? Marina, muy grande. ¿No saben lo que fue el día siguiente del voto no positivo? La Quinta de Olivos. Yo les puedo contar lo que fue. Néstor Kirchner quería que Cristina Fernández de Kirchner renuncie. Y Alberto Fernández hizo lo imposible para que no renuncie. Alberto Fernández llamó a Chacho Álvarez para explicarle que por su experiencia no debía renunciar. Chacho Álvarez llamó a Lula. Y Lula llamó a Néstor Kirchner para convencerlo de que no se apresurara porque era obviamente, era un revés muy importante, pero no daba para que le tiraran el gobierno por la cabeza a nadie. ¿Te acordás de eso? Yo me acuerdo a ver, eso yo lo tengo chequeado. Espero que Alberto no me desmienta mañana, pero podemos volver a hablar, ¿no? Fue un momento muy difícil. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero. ¿Vos la ves a Cristina, con todo respeto, tocando la campanita solamente? Yo soy incapaz de ponerme en la cabeza de Cristina. Siempre que intenté, yo también. Fallé. Pero mi impresión es que ella lo que busca es blindaje y legado, no poder. Blindaje para su familia y sus bienes, legado para su gestión. No me da la impresión de que quiera gobernar. Sí trazar líneas rojas. Ok. Pero ahí están de acuerdo con Alberto. Ahora vamos a hablar un poco de economía, pero Natalia Golosín, hay causas abiertas. Ahora las vamos a presentar junto con Cecilia. No sé qué tiene cada uno porque ya Los peritajes, en mi caso. Los peritajes de las obras en el juicio. Del juicio de hoy. Sí. Y vos tenés lo la que posición decidió del tribunal. Del tribunal. Vos tenés el Pata Medina. El Pata Medina sí, y el tiroteo de hoy, después lo hablamos. Presentamos primero las causas judiciales que están calentitas hoy mismo y después le voy a preguntar a Natalia Golosín. ¿Podrá obtener blindaje político? Cristina, empiezo por Cecilia Devana, dale. ¿Cómo no, Luis? Esta mañana, durante 1 hora y 20, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó los 51 planteos de las defensas involucradas en el juicio. Fueron 9 las defensas que habían presentado distintos planteos. Bueno, ya lo habían rechazado el fiscal de juicio, Diego Luciani, y las querellas de la OA y de la UIF. Y hoy el tribunal hizo lugar a esos rechazos y lo que dijo es que si se hacía lugar a la suspensión o postergación del debate, se le iba a estar negando, digamos, el derecho, había vulneración de derechos para los involucrados en el juicio. Con lo cual,
De este modo, el juicio el lunes que viene, arranca la ronda indagatoria. Los abogados defensores tienen tiempo hasta mañana para avisar quiénes de los involucrados van a dar declaración y en base a eso el tribunal va a armar un cronograma y ahí van a empezar. Todavía no sabemos quiénes van a hacerlo y tras eso cómo va a ser el orden. A ver, yo interpreto, Natalia, corregime, no me parece una mala señal. El tribunal dijo no suspendemos nada. Me parece que, digo, así como está esta señal en esta causa, la semana pasada todos corrían desesperados preguntándose por qué la Cámara Federal estaba yendo para atrás con otra causa. Parece que hay que esperar y ver caso por caso. Va a haber decisiones que nos van a parecer más alocadas desde el punto de vista jurídico y otras que nos van a parecer más decentes, como ocurrió también a lo largo de estos años, que hubo decisiones que nos parecieron alocadas por cuanto avanzaban, por ejemplo, sobre los derechos de las personas, en algunos casos vulnerando el principio de inocencia, y otras que nos parecían razonables y a otros no les parecían razonables. Me parece que hay que mirar caso por caso. Antes de preguntarle a Hugo, yo hice un ping-pong con Alberto Fernández, no tenemos tiempo de pasarlo, así que no lo pasemos. Y le pregunté, ¿para usted Debido es un preso político? No, me dijo, pero está injustamente detenido. Vos corregime que estabas ahí, Hugo. ¿Lo tenemos? Si tenemos el ping-pong cortito, pongámoslo. Dale, ahora. ¿Debido es un preso político? No. Nadie que tenga una causa abierta es un preso político. El preso político, por naturaleza, es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo sin causa. Pero hay muchos casos de detenciones arbitrarias, entre ellas las de Debido. ¿Usted cree que Debido está detenido arbitrariamente? Porque el sistema que procesal, estar en su casa, porque el sistema procesal lo que dice es que todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y la detención preventiva es excepcional. Excepcional. Bueno, ¿Vudú es un preso político? No, está condenado, Vudú. Está condenado, condena firme. ¿Ricardo Jaime? No está firme, pero está ¿Ricardo condenado. Jaime? Tiene una condena y tiene procesos abiertos. ¿Roberto Barata? Pero así puedo seguir hasta el infinito. No. Él es alguien que está detenido sin condena. Podría estar en libertad. ¿Y Lázaro Báez? Es alguien que está detenido sin condena. Y nos pasamos los expedientes para marcarlo. Sí, no, con gusto. Bueno, detenido sin condena, Lázaro Báez. A mí me parece que sería más interesante... ¿No te pareció interesante? Perdóname, no. No te voy a leer el libro. No, entonces. me parece estoy jugando. me parece que sería interesante que Alberto Fernández alguien le preguntara o que él dijera, así como vos pedís que diga qué va a hacer con la economía, qué va a hacer estructuralmente con la corrupción en la Argentina. A mí no me interesa tanto saber qué piensa Alberto Fernández como abogado, defensor o profesor de Derecho Penal sobre el caso. Y me parece que no le conviene a él tampoco. Me parece que tiene que correrse del lugar de abogado defensor. Cristina, Lázaro, compañía tienen abogados defensores. Lo que quiere saber la ciudadanía es qué va a hacer, por ejemplo, con los fondos reservados de la CIDE, que en el 2015 la propia Cristina Fernández decidió transparentar y que el gobierno de Macri, una de las primeras decisiones que tomó a comienzos del año 2016, fue volver a oscurecer. Entonces esa sería una buena... ¿Transparentar en qué sentido? ¿Cuando se iba? Sí. En el año 2005, en el 2005 sí. Los familiares de las víctimas de la AMIA llegan a un acuerdo con el Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado argentino reconoce que encubrió, que no investigó como debía y que debía transparentar los fondos reservados de la CIDE. 10 años después, fue lo que le tomó al kirchnerismo darse cuenta que, bueno, a ver si cumplimos con lo que prometimos en 2005, efectivamente empezaron a hacerlo y hubo una norma que estableció la transparencia de esos fondos. Yo no sé si a Alberto le conviene o no le conviene. Lo que sí sé que le pregunté y él habló de que hay jueces y jueces. Entonces me dijo, entre los jueces que yo creo que son criteriosos están, me quiero acordar, Rafecas, Casanelo y Giorgi. Sí. Y entonces yo le dije, pero Casanelo puso en prisión preventiva a Lázaro Báez. Y me dijo, porque fue presionado por el gobierno. Bueno, digamos que un juez que es presionado por un gobierno no es un buen juez, ¿no? Para empezar. Bueno, por eso pero de nuevo, es un buen juez, hay buenos jueces y hay malos jueces, sí. Pero de nuevo, a mí me gustaría más un candidato a presidente o incluso un presidente luego en ejercicio que no me diga lo que piensa de cada juez. Que me diga qué va a hacer, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura. Pues la pregunta es, ¿el Consejo de la Magistratura lo van a seguir manejando los políticos como también lo manejó la política durante el macrismo y durante Cambiemos? Y sacaron a los que les molestaban y dejaron a los que no molestaban. Si los resultados son los que, si uno toma como referencia las PASO y tiene que trasladarlo a una posible primera vuelta, el Consejo de la Magistratura estaría prácticamente dominado por un solo partido político. Sí, pero va a tener resistencia. Aún así va a tener resistencia de la oposición. Pero Hugo, ¿cómo se conforma? Dame un segundito. Hugo, contame tu información sobre un juicio que está abierto y que continúa. Dale. Claro, porque lo que decía Cecilia sobre lo que dijo hoy el Tribunal Oral Federal número 2 no son las únicas nulidades planteadas para el avance de esa causa, porque también en la Corte Suprema
hay un planteo de nulidad por un perito. ¿Qué se discute ahí? El famoso peritaje que se está llevando adelante, un informe de alrededor de 100 carillas. No es determinante para la causa, sin embargo, tanto el fiscal como parte del tribunal entiende que es irrefutable. ¿Qué hizo? De las 51 hechos de corrupción se tomaron 5 casos, 5 muestras. Nosotros marcamos 3. Fíjate lo que dice este aspecto. Uno es la Ruta Nacional 3, el tramo de la avenida Circunvalación de Caleta Olivia. Los oferentes, ¿quiénes fueron los que ofrecieron hacer esa obra? Esuco, Austral, Kahn y Petersen. Lo hizo Austral. Demoró más de 8 años para una obra de 3 años. Fíjate, seguimos. Un dato más. El valor inicial, 126 millones, 126 millones y medio. Se pagó 307 millones y se hizo solo el 43% de la obra. Eso es concreto, eso está peritado. Al final de 2015 más, esa obra se abandonó. Vamos a la otra. Mira, un ejemplo más. La autovía también nacional número 3 en el tramo 1864 a 1908. Los oferentes, Austral, Petersen, Kahn y Gotti. En este caso lo hizo Gotti, también del holding de Lázaro Báez. Demoró 6 años para una obra de 3 años, el doble de tiempo. El valor inicial, 261 millones de pesos. Se pagó 1.309 millones de pesos y se hizo solo el 24% de la obra. Muy buena la información, muy buena la información y muy bueno el detalle, ¿eh? Saltamos de la justicia a la economía, porque la tenemos a Marina Dal Poyetto. Compacto económico ahora. Hay un problema muy serio en la economía argentina. Enorme problema en la economía argentina. Ahora, es muy difícil resolver eso sin un plan integral. Un plan que primero estabilice la economía y después nos garantice el desarrollo. Ese plan es imposible hacer porque no sabemos qué va a pasar mañana en la economía argentina. Pues ¿Pero mañana, lo tiene? Pero por supuesto que estamos trabajando, pero la verdad es que no sé qué nivel de inflación me van a dejar. No sé qué nivel de desocupación va a quedar. La pobreza, algunos aseguran que va a llegar al 40%. No sé cómo estará la deuda. No sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No lo sé yo y no lo sabe Macri. Pero eso vale, es que si nosotros no desactivamos una tasa de interés del 75%, es muy difícil que la inflación ceda. Está bien. ¿Y cómo la desactivamos? Bueno, por eso digo... Porque está el tipo de cambio que tira para arriba. No, bueno, pero todo ha sido consecuencia del desorden que Macri produjo. Lo que digo es, el gran problema que tuvo el gobierno es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización. Y evidentemente tenía una economía de una inflación de 25 puntos. Y lo que ocurrió es que salió del cepo alocadamente, sin un plan de estabilización de la inflación. ¿Y qué ocurrió? Llegó el primer año la inflación al 41%. Yo concuerdo con usted. ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Pero termino. Es que no se podía salir del cepo así. ¿Y cómo? Porque eso es no saber, eso es desconocer el Estado. Porque lo que no sabía es que había un montón de productos que se importaban, de insumos que se importaban y se pagaban a $1 de 9,50. Cuando usted llegó el dólar a 14, todo eso significó aumento de precios. Bueno, pero no dijo cómo iba a ser. ¿Es preocupante o no? A ver, después de escuchar esto. Yo lo primero que diría es, creo que hay un punto ahí que es, primero tenés que ver cuál es la transición de acá a octubre y al 10 de diciembre. El punto de partida no es menor y sí creo que tiene que haber un plan de estabilización. De ahí a los pases de factura, si fue el culpable, digamos, Macri o el culpable el gobierno anterior, digamos, esta discusión de la herencia me parece que vas a tener que dejarla para otro momento, porque la dinámica en la cual estás metida, digamos, donde hoy tenés un juego con 3 jugadores que puede tornarse inestable. Hoy tienes al Fondo Monetario, tenés a Macri y tenés a Alberto Fernández y tenés un desembolso del Fondo Monetario pautado para fines de septiembre, principios de octubre, que te define el pasa o no pasa. Y la dinámica de estos meses, en términos de reservas internacionales, pagos de la deuda, te puede definir una estabilidad macroeconómica muy alta que va a requerir que ese plan de estabilización esté. Entonces, mi sensación es que estamos jugando un poco con fuego. Ciertamente el esquema electoral, las PASO, te dejaron una anomia que a lo mejor en una democracia parlamentaria se resolvería con un cambio de gobierno hoy. Acá no tenés ese margen de maniobra. Por eso yo creo que cuanto más certidumbre haya, mejor. Pero es que vos no podés dar certidumbre cuando el juego es un juego donde...
No, pero es un juego de a 3 donde es difícil pensar que los 3 cooperan. Lo mejor sería que los 3 cooperen. Ahora, si uno no coopera... Se puede caer la mesa. Y... Entiendo. Nos quedan unos segundos para una conclusión chiquitita final y una pregunta que le quiero hacer a Andrés Malamud, que es, se la hago ahora para que la piense, ¿puede revertir la derrota el gobierno? Porque el sábado se vio en las calles como una nueva energía. ¿La podrá revertir? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. ¿Confías en que esa mesa de 3 patas se estabilice? No estoy del todo segura. ¿No estás segura? No estoy del todo segura. Ok. Los incentivos están para que estabilice, pero cualquiera de los 3, incluyendo el propio Macri, puede jugar en contra. Sí, claro. Y cuando se acelere la campaña, más todavía. ¿Puede dar vuelta la historia? ¿Cambiemos, Andrés? ¿O Juntos por el Cambio? Hoy hablaba con un amigo que decía que en Argentina no existe ningún evento con probabilidad 0. Cualquier cosa puede pasar, todo nos puede sorprender. Es muy improbable. Es improbable, pero posible. O posible, pero improbable. Después de las cosas que pasaron, puede posible pasar. no hay nada, pero es muy difícil. Puede pasar cualquier cosa. Gracias, Andrés. Gracias, Natalia. Gracias, Cecilia. Gracias, Hugo. Gracias, Facundo. Perdón, no pudiste presentarlo. No, mañana hablamos que seguramente va a dar que hablar el tema. No sé si te voy a hablar mañana, lo voy a pensar el tema. un poco. Esto recién empieza, parece ser. Gracias, Marina. Muchísimas gracias. Señoras y señores, nos reencontramos mañana a las 10 de la noche en este programa que se llama 4 días. Hasta mañana. Chau.